semestral. Vamos a trabajar el día de hoy la 10ª sesión del curso de psicología, que está relacionada con, bueno, el tema principal del día de hoy es el tema de motivación, ¿no? Recordemos que dentro de la clasificación general de los procesos psicológicos, la motivación se clasifica, se designa como un proceso connativo, ¿no? Connativo, la motivación es connativo, ¿ya? Y la palabra connativo viene de conato, que significa inicio de algo, ¿no? Que exista un conato de pelea es que hubo un inicio, una iniciación de pelea, pero que no se concretó. Es el impulso hacia algo. Veamos entonces un poco los objetivos de la clase y qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Además de motivación, también hablaremos de las habilidades sociales, brevemente, ¿no? Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos que todos requerimos para establecer una muy buena comunicación con las demás personas, ¿no? El hombre es como decía Aristóteles, es un animal político, es un ser social, ¿no? Por ende, necesita pues ciertas estrategias para poder establecer una adecuada convivencia. Entre los objetivos de la clase de hoy tenemos identificar el ciclo motivacional, cuáles son las necesidades de este ciclo y los componentes de las habilidades sociales. Al hablar de motivación, ¿de qué estamos hablando, no? Esta persona, por ejemplo, se encuentra con hambre. Está con hambre, pero de repente está imaginando qué cosas desearía comer, ¿no es cierto? Un postre, un poco de fruta, un plato de arroz, una hamburguesa. Entonces, la motivación se dice que es un proceso psíquico o psicológico de orden superior. Ahí hay que poner una pequeña observación. El término motivación, para el caso de los seres humanos, la motivación es un proceso que se va construyendo. Al nacer, tenemos una motivación, pero todavía biológica nada más, que vamos a ver en un momento y la vamos a mencionar. Pero una vez que nos formamos, una vez que vamos desarrollando y vamos interactuando con nuestro entorno, en ese proceso de interacción adquirimos y vamos aprendiendo que existen todo un conjunto de objetivos que vamos alcanzando de un modo progresivo, ¿no? Entonces, siempre nos trazamos una meta, un objetivo. Por ejemplo, los que estamos ahorita en clase, a pesar de que esta es una clase grabada, la información va orientada hacia tu persona. Entonces, tanto tú como así como yo en algún momento, ¿no? Cuando era adolescente, tuve como meta, dije, no voy a ingresar, quiero ingresar a la universidad, ¿no? Entonces comencé a hacer cosas para que eso se concrete. ¿Y qué cosas tengo que hacer? Bueno, como yo sé que para ingresar a la universidad, ¿no? Yo soy San Martín, ¿no? Y para ingresar a la universidad necesito pasar un examen de admisión, pero para rendir ese examen requiero, por ejemplo, tener cierto nivel de conocimientos, había que estudiar, practicar, repasar, ensayar una y otra vez, entrenarme con exámenes de admisión anteriores, ¿no? O sea, yo revisé los últimos 5 o 6 exámenes de admisión anteriores, me tomaba mi tiempo, ¿no? Yo agarraba un cronómetro y cuadraba mi tiempo, ¿no? Cuánto tiempo me demora en desarrollar la cantidad total de preguntas, etcétera. Entonces, es un proceso psicológico que nos orienta o que, digamos, se establece en función a motivos. ¿Qué es el motivo? Esa imagen que vemos nosotros, ¿no? O sea, el hambre es una necesidad. El hambre es la necesidad que tiene esta persona. Pero esa imagen mental de aquello que él desea, de aquello que él quiere alcanzar, ese es el motivo. ¿Okay? Es una representación mental del objeto deseado. ¿Está bien? En este caso, pues, el motivo son la fruta, la hamburguesa, el plato de arroz, el postre, ¿no? Ese es el motivo de esta persona. Y la necesidad sería el hambre, la carencia. La motivación tiene un ciclo. Entre las características más importantes que se mencionan de la motivación está precisamente esa, ¿no? Mira, en muchos textos, en algunos textos, se menciona, por ejemplo, que la motivación se dice que es cíclica, ¿no? Es cíclica. Es cíclica. ¿Por qué? Porque hace un ciclo, genera un ciclo, ¿no? Donde este ciclo se inicia con la necesidad y culmina con la satisfacción, pero luego se retorna a la necesidad. Es decir, si yo tengo sed, por ejemplo, acá tengo un vaso con agua, si tengo sed, ¿no es cierto? Voy a beber. Al beber se va a calmar mi sed, ¿no? He logrado saciar la sed. Sin embargo, un tiempo después, mi cuerpo procesa, ¿no? El agua y también me deshidrato, ¿no?
por la propia temperatura natural que tiene mi cuerpo, y voy a requerir nuevamente más agua. Entonces estoy entre la necesidad, satisfacción, ese es un ciclo, es cíclico. Se dice que también la motivación es homeostática, ¿ok? Es homeostática. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a buscar el equilibrio interno. Es decir, si mi cuerpo pierde agua, eso es peligroso. Por lo tanto, lo que busca mi organismo es recuperar el agua y equilibrarlo, ¿no? Igual pasa con los nutrientes, ¿no? Si pierdo glucosa, electrolitos, ¿no? O sea, se me genera el hambre para que yo consuma alimentos y esos elementos perdidos se puedan recuperar. ¿Está bien? La motivación se dice que es orientadora, porque me dirige hacia una meta. Es impulsora, también es impulsora, porque me proporciona fuerza, ¿ok? Fuerza, energía para alcanzar esa meta, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, a ver, si me dicen, ¿no? A ver, no sé, pues, a ver, imagínate, ¿no? Que tuvieras una cita de amor, ¿no? Con una persona que te gusta muchísimo, pero te dice, mira, ¿sabe que mañana tengo libre, voy a salir a las 5 de la mañana a correr de 5 a 5:40, yo salgo a correr, ¿qué te parece? Nos encontramos, sale a correr conmigo. Caramba, de las 4 de la mañana yo estoy listo ya con mi buzo, ¿no? ¿Cierto? Con mi shortcito listo para correr. Entonces la motivación es impulsora, me da energía, ¿ok? Entonces, al menos estas podrían ser algunas de las características más idóneas de la motivación, ¿no? Orientadora, impulsora, cíclica, homeostática. Algunos también dicen que también es jerarquizadora, porque el proceso motivacional lo que hace es establecer una jerarquía, un orden, porque se te pueden presentar dos necesidades, pero siempre una de ellas podría ser más fuerte, ¿no? Más urgente. Un ejemplo, si hace varios días que no como, o sea, tengo hambre y tengo sed, y me ofrecen solamente dos opciones, ¿no? Si escojo comer o escojo beber. Si escojo la bebida, ya no como. Si escojo la comida, ya no bebo. Entonces, ¿cuál escogerías tú? Es bastante probable, y la mayoría contesta, que beber, ¿no es cierto? Que beber es más urgente. Entonces, establecemos una jerarquía. ¿Está bien? Ese ciclo motivacional, ese ciclo motivacional se inicia con el estado motivante. El estado motivante es el momento en el que la persona experimenta un desequilibrio, experimenta una situación de carencia, una situación que no le da, digamos, una sensación agradable, ¿no? De lo contrario, ¿no? El estado de carencia le genera desagrado, incomodidad, inestabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esa carencia es la necesidad. Pero en los seres humanos hay algo muy curioso. Nosotros los seres humanos no solamente tenemos necesidad, sino también imaginamos aquello que deseamos, que queremos alcanzar y que va a calmar esa necesidad. Esa representación mental del objeto que va a calmar mi necesidad se llama motivo. Por ejemplo, tengo sed, me dan agua, le digo, no, pero no tengo sed de agua, tengo sed de una limonada. Entonces, la imagen, ¿no? De la limonada, ¿no? Con su cubito de hielo, ya, esa imagen que todavía no tengo, ¿no? Yo tengo sed, es mi necesidad, pero la imagen de un vaso con limonada, ese es el motivo, ¿ok? Por lo tanto, el estado motivante tiene dos elementos, ¿no? Está constituido por la necesidad y el motivo. La necesidad es la carencia, lo biológico, la carencia, y el motivo es la representación mental de ese objeto que yo deseo. Mi estado motivante como postulante, necesidad. Yo deseo fervientemente ingresar a la universidad, deseo ser estudiante universitario. Mi motivo, de repente, ingresar a la Universidad de San Marcos y especialmente a alguna facultad en especial. Después del estado motivante viene el segundo elemento, la conducta motivada. El nombre, conducta motivada, se refiere a las acciones, es comportamiento. Por ejemplo, si tengo sed, es mi necesidad. Me imagino una limonada, es el motivo. Pero si yo voy a mi cocina, agarro una jarrita con agua, ¿no? Agarro una jarra, agua, ¿no es cierto? Corto limones, echo azúcar, exprimo los limones, mezclo, voy al refrigerador, saco cubos de hielo, los coloco, ¿no es cierto? Voy a mover un poquito el refresco y me sirvo en un vasito. Entonces, todo eso es conducta. Se llama conducta motivada, ¿no es cierto? La conducta motivada son los comportamientos
que la persona realiza, desarrolla, con el objetivo de alcanzar la meta. Y una vez que ya me he servido la limonada, una vez que me sirvo, pues, ¿no? En un vasito ya, me sirvo un poco de limonada, aquí está, mira, y la consumo, viene la satisfacción. El estado de satisfacción es el tercer momento del ciclo motivacional. El estado de satisfacción es el momento en que se reduce el estado motivante. Ese estado motivante, esa situación que me generaba cierto desorden e incomodidad, al alcanzar el objeto deseado y consumirlo, entonces disminuye, ¿no es cierto? Es decir, ahí se ha logrado la homeostasis. Por eso te decía acá arriba que la motivación tiene tendencia a ser homeostática. Al satisfacer la necesidad, se consigue la homeostasis. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más podemos decir de este proceso motivacional? Vamos a ver. Las necesidades. Si, por ejemplo, hemos dicho que la motivación busca, digamos, iniciar, activar, ¿no es cierto?, el comportamiento para alcanzar una meta, entonces se supone que hay necesidades que nos impulsan a ello, ¿no? En examen de admisión, hace mucho tiempo, vino una pregunta que decía, el hambre es el resorte que impulsa al sujeto a buscar alimento. A ver, mira, no olvides esa expresión, ¿no? El hambre es el resorte que impulsa al sujeto a buscar alimento. Ya, ahí estamos hablando de proceso de percepción. No, estamos hablando de sensación, de repente, cuando dicen hambre, ¿no? Pero no solo dice hambre, el hambre es el resorte que impulsa al sujeto a buscar alimento. Entonces, no es solamente sensación, así que no puedo marcar sensación. ¿Será inteligencia? ¿Será pensamiento? En realidad, dentro de las claves teníamos que buscar motivación y marcar, porque eso es motivación. La motivación es el elemento que impulsa a la persona, ¿no? En lugar de decirte el hambre es el resorte que impulsa al sujeto, te pueden decir otras cosas, ¿no? La sed es el factor que impulsa al sujeto a buscar agua. Estamos hablando de motivación. Pero la sed, el hambre son necesidades. Y existe una clasificación diversa de necesidades, ¿no? Una de ellas es esta. Las necesidades se dice que se clasifican en 3 bloques, ¿no? Biológicas, biosociales y psicosociales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué biológicas aquí y por qué biosociales? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Acá este monito está comiendo, acá este niño está comiendo, los dos tienen hambre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es bien sencilla, ¿no es cierto? Es bien sencilla. Fíjate, ¿cuál es la diferencia? Los animales, ¿no es cierto? Los animales, acá el origen de la necesidad, la necesidad tiene origen biológico, ¿ok? Y la satisfacción también es biológica, también es orgánica, ¿ok? Orgánica, biológica. ¿Ah? Es decir, esta satisfacción, que es orgánica y biológica, no se aprende, no se aprendió, ¿no? Veamos un ejemplo sencillo. El perro tiene sed, está en la calle. Si tiene sed y encuentra un charco de agua en la pista, lo bebe, ¿cierto? Y está tranquilo. Un perro callejero, a veces va al mercado y hasta en la basura encuentra no sé, pues un huesito de pollo, se lo come, ¿cierto? Entonces, son reguladas principalmente por instinto, son propiamente de los animales, esa es la necesidad biológica. Pero en el caso de los humanos también a veces se activan algunas necesidades así a nivel biológico, ¿ok? Entonces, estas necesidades tienen origen biológico, mira, biológico, pero, algo importante, la satisfacción de, digamos, de esta necesidad ya ha sido socializada, ¿ah? La satisfacción de esa necesidad es socializada, ¿ah? Profesor, ¿cómo así? ¿Qué significa eso de que la satisfacción es socializada? Es que resulta que nosotros hemos aprendido a satisfacer esa necesidad, nos han enseñado.
¿Mm? Por ejemplo, a ver, si tú tienes hambre, ya está bien, pero si, a ver, tienes sed, ¿tú harías lo mismo que el perro? En condiciones normales, ¿tú harías lo del perro? Estás en la calle, tienes sed, a pesar de que tienes dinero en el bolsillo, pero ves un charco de agua en el suelo y te tiras al piso para lamer y calmar la sed. ¿Harías eso? No. Lo que tú haces es, entras a una tienda, señora, disculpe, ¿me voy a vender una botella de agua? No, no sé, San Luis, San Mateo, la que tú quieras, ¿no? Compras una botella de agua y la consumes y calmas la sed. Entonces, la satisfacción ha sido socializada. Cuando tú almuerzas en tu casa, tu mamá no va al mercado y compra un pollo vivo, los reúne a ustedes, ¿no? A ver, hijos, reúnense acá, listo, a la una, a la dos, a las tres, te lanza el pollo vivo, ustedes como animales, ¡ah! Se lanzan, lo destrozan, lo parten y lo comen ahí. No es como el animal. Compramos pollo y lo cocinamos. Y al cocinarlo incluso le ponemos nombre al plato de comida, ¿no? Mamá, ayer comimos pollo y hoy día también hemos comido pollo. Sí, hijito, pero ayer comimos pollo frito y hoy día ha sido arroz con pollo. Sí, pero pollo es pollo. No, pero son distintos ustedes. Sí, pero es pollo. Sí, pero preparado de distinta manera. Ese es lo socializado. ¿Está bien? Pero no olvides, ¿ah? Se llama biosocial porque se inició, se originó biológicamente. ¿Ok? Se ha originado en una carencia biológica, orgánica. Pero la satisfacción ya ha sido garantizada a través del proceso de socialización. Y el tercero son las necesidades psicosociales. Estas no se originan biológicamente. Las dos anteriores sí. Esta necesidad se origina a nivel de las relaciones sociales. Tiene origen social. Por ejemplo, el hecho de que tú quieras ingresar a San Marcos o quieras ingresar a Villarreal o a la Uni, por ejemplo, yo quiero ir a la universidad, eso no es algo biológico, eso no es algo que ya nació conmigo desde bebé, ¿no? Sino que lo he aprendido en la interacción con otras personas, mis hermanos, mis padres, ¿no? Mis amigos, el colegio. Te hago una pregunta, ¿todas las personas, todos los jóvenes de tu edad, todos quieren ingresar a la universidad? No, algunos no tienen esa necesidad, algunos tienen otras necesidades, ¿viste? Entre estas dos necesidades psicosociales están la necesidad de aprobación, o sea, el reconocimiento de los demás, la necesidad de éxito, la necesidad de afiliación, ¿no? Formar grupos, tener amigos, ¿estamos? Esas son entonces las necesidades, ¿no? Esa es una clasificación de necesidades. Teorías de la motivación. Como, bueno, este gráfico que está en pantalla representa precisamente eso, ¿no? Representa la búsqueda, ¿no? De alcanzar una meta, de hacer un esfuerzo, ¿no? De planificar, ¿no? Con tiempo, de buscar ser creativo para alcanzar la meta, ¿no es cierto? Entre las teorías de motivación existen muchas, ¿no? Una de las más conocidas es la teoría que propone el señor Abraham Maslow. Recordarás, por ejemplo, que Abraham Maslow, que ahí está en pantalla, Abraham Maslow fue uno de los representantes de la psicología humanista en los Estados Unidos, ¿no? Abraham Maslow, Carl Rogers, Gordon Allport, son algunos nombres de psicólogos que están ligados al humanismo. Entonces, los psicólogos humanistas plantean, por ejemplo, de que todas las personas tienen una tendencia a la realización personal. O sea, todas las personas tienen tendencia a buscar el equilibrio, la tranquilidad, la felicidad, ¿no? ¿Y cómo se alcanza? ¿Cómo una persona logra ser feliz? ¿Cómo se consigue ser feliz? Se consigue ser feliz cuando me permiten a mí, cuando la sociedad, la propia cultura en la que yo vivo, incentiva y me proporciona los medios para que yo alcance la expresión del potencial que tengo y me desarrolle, ¿no? Y que pueda interactuar adecuadamente con los demás, que no me falte alimento, que no me falte tranquilidad, ¿no? Que pueda interactuar adecuadamente con las demás personas, ¿no? Que si me trazo una meta profesional, alcance mis logros, que la gente me reconozca como seres humanos que somos. Entonces, la sociedad, en la sociedad se establece un conjunto de necesidades que nosotros vamos a ir adquiriendo y garantizando y solucionando progresivamente. Para Maslow hay 5 necesidades. Las 4 primeras son necesidades de déficit, ¿no? O sea, se presentan por algún tipo de carencia, ¿no? Las necesidades, mira, fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y de estima. Estas 4 son necesidades de déficit, ¿no? Como te repito, se presentan por alguna carencia. Pero la última necesidad, que no todos lo podemos alcanzar,
¿no? No todos la han alcanzado en todo caso. Es una necesidad, la necesidad de autorrealización que se conoce ya no como necesidad de carencia, ¿no? Sino que esa es una necesidad de desarrollo del ser, ¿ok? Necesidades del ser. ¿Ya? Maslow sostiene, y voy a iniciar con una pregunta que viene en un examen de admisión en San Marcos. Un orate, un demente, un esquizofrénico, un paciente con una enfermedad mental grave, ¿ok? Según la escala de necesidades de Maslow, un paciente orate, un paciente con enfermedad mental grave, ¿qué necesidades mantiene? O sea, ¿cuál de las necesidades no pierde? Dime, un paciente con enfermedad mental, ¿querrá, por ejemplo, formar parte de un grupo? ¿Querrá ser amigos, compañeros, etcétera? No. ¿Querrá ser un gran personaje, de repente, ¿no? Para satisfacer, bueno, en todo caso lograr, ¿no? Todas las metas que se trazan en la vida? No. Es muy probable que ese paciente enfermo mental que anda, que camina por las calles y que a veces nosotros no nos apiadamos de ellos, ese paciente ha perdido todo menos estas, que son la base, las necesidades fisiológicas. Él, por más loco, por más ido, por más, eh, no sé, por más que haya perdido la cordura, tiene necesidad de respirar, de comer, de ir al baño, de beber, de dormir, de escapar del peligro, de evitar el dolor. Esas son las necesidades fisiológicas. Por eso Maslow dice que son la base de la pirámide. Cualquier persona, ¿no? Toda persona que ha logrado satisfacer las necesidades fisiológicas, ¿no es cierto? Recién, al tener una garantía de que estas necesidades ya están satisfechas y al menos las vamos a satisfacer de manera cotidiana, entonces aparece un segundo nivel de necesidad, la necesidad de seguridad, la necesidad de mantenerse fuera de peligro, la necesidad de tener algo así como un futuro predecible, ¿no? Ya que esté planificado. Un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros amigos venezolanos han llegado a Perú y han llegado y no tienen ni casa, están en la calle, ¿no? Y entonces en ellos no se ha satisfecho su necesidad de seguridad y posiblemente ni siquiera la necesidad fisiológica. Entonces, si no han logrado satisfacer bien sus necesidades fisiológicas y mucho menos la de seguridad, ellos no han podido todavía, digamos, lograr solucionar necesidades pues, de pertenencia, estima y autorrealización. Ni siquiera le imaginarán, no están buscando esto. Ellos quieren solucionar esto, que es lo básico, ¿ok? Lo básico. Si es que yo tengo trabajo y con mi trabajo gano dinero y con ese dinero puedo comer, puedo beber, tengo cama, tengo casa, tengo internet, tengo luz, agua y desagüe. Entonces, eso me proporciona seguridad. ¿Viste? Estoy tranquilo. ¿Eh? Ya, ese es haber satisfecho este segundo nivel. Pero si es que una persona ya tiene trabajo, ¿no? Ya tiene garantía de que, bueno, almuerza todos los días, etcétera, viene un tercer tipo de necesidad, la necesidad de pertenencia, la necesidad de tener amigos, ¿no? Hacer familia, ¿no? Identificarnos con otras personas, tener intimidad. Intimidad, recuerda que es la confianza plena que tengo yo con otra persona, principalmente la persona que es mi pareja, ¿no es cierto? Mi esposa, mi novia, mi enamorada, etc. ¿No? Esa es pertenencia, ¿no? A tener mis amigos, mi grupo, ¿no? Mi grupo de amigos, mi grupo de patas, ¿no? Mi grupo de la universidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Mi aula de clase, mis amigos de aula de clase. Ese es el deseo de compartir con ellos, de identificarme con ellos, eso es necesidad de pertenencia. Si tengo necesidad de pertenencia, aparece una más compleja, la necesidad de tener respeto, de ganarme el respeto de los demás, de respetar a los otros, pero también de ganarme el respeto de los demás, ¿no? Buscar que me estimen, que me admiren, ¿no? ¿Ok? Eso es necesidad de estima, ¿no? La capacidad no solamente de estima de los demás, sino también de mí mismo, ¿no? Mi autoestima, ¿no? Porque si yo tengo amigos, si tengo compañeros de clase con los cuales converso y establezco relaciones sociales, yo me siento bien, ¿no? Yo mismo deben tener, caramba, qué buen amigo que soy, caramba, ¿no? Qué buen amigo que soy, ¿no? Me siento tranquilo con ellos. Esa es necesidad de estima. La mayoría de personas llegan hasta aquí, ¿no? Hasta aquí nomás. Sin embargo, hay unos cuantos personajes que a veces Maslow incluso ha propuesto, ya hemos estudiado pues diversos personajes, y dice que algunas personas han alcanzado la cúspide, ¿no? De la pirámide de necesidades, ¿no? Han logrado desarrollar
o han logrado satisfacer las necesidades de autorrealización. Dice que estas son necesidades que tienen que ver con la trascendencia y la autoactualización. Trascendencia, haber contribuido con la humanidad. ¿Viste? Por ejemplo, ¿no? A ver, no sé, pues yo me imagino que Albert Einstein, yo me imagino que Da Vinci, ¿no? No sé, Stephen Hawking, ¿viste? Carl Sagan, ¿no? Son personajes de ciencia que han logrado sentirse bien, ¿no? Al contribuir al desarrollo de la humanidad, ¿viste? Acá también podemos colocar a hombres religiosos, hombres de pacificación, algunos políticos de repente también. La necesidad de autoactualización, dice, satisfacer nuestra naturaleza individual, desarrollar nuestro potencial. Es decir, se llaman necesidades de autorrealización o necesidades de autoactualización. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos sentimos bien cuando sentimos que hemos logrado alcanzar las metas que nos hemos propuesto, ¿no? Algunas con mucho esfuerzo y otros de repente, no sé, de un modo más ligero, ¿no? Pero haber alcanzado las metas que me he propuesto en la vida, eso me proporciona autorrealización. Las personas autorrealizadas son personas que tienen un perfil muy particular. Son personas que buscan contribuir, ¿no? Con los demás. O sea, no son personas egoístas, ¿no? Sino bien son personas bastante solidarias, ¿no? Cuyo comportamiento, cuyas acciones están orientadas a volcar, ¿no? También a buscar la solución de las necesidades de otras personas. Se ha hecho una crítica a la teoría de Maslow, ¿no? Por ejemplo, se plantea que esta propuesta de Maslow no se ajusta a todas las sociedades, ¿no? Quizá las sociedades capitalistas, ¿no? Encontremos esto, pero en sociedades precapitalistas, en sociedades de otro orden, ¿no? Sociedades tribales, de repente, ¿no? No vamos al Amazonas, no vamos a la selva, no sé, para las zonas de África, Asia, y vamos a encontrar algunas sociedades donde quizá esto no se cumple, ¿no? Así tal como lo plantea Maslow. Otra teoría la propone Edward Deci y Richard Ryan, ¿no? La teoría de Deci y Ryan, que nos habla de la motivación intrínseca y extrínseca. ¿Qué es motivación intrínseca y extrínseca? Dime, ¿alguna vez, por ejemplo, a ver, has visto que hay gente que le gusta cocinar? No cocina para ganar dinero, no cocina porque tiene hambre, sino que hay gente que dice, le gusta cocinar, ¿no? A veces están en la cocina inventando platos, cocinando, ¿no? Y luego invitan de repente, ¿no? A su hermano, a su hermana, a su mamá, pruébate esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Entonces, lo hacen porque la misma acción de realizar no sé, esa comida o el mismo acto, ¿no? De desarrollo o realización, ¿no es cierto? Les causa satisfacción. La motivación viene de sí mismos, ¿no? Es algo personal, surge en el individuo, ¿no? De repente tiene una motivación interna que sería pues sentirse satisfecho de alimentar a sus hijos, de hacer, no sé, ¿no? De darle un postre a su mamá, etcétera, ¿no? Esa es motivación intrínseca. Como es intrínseca, entonces el motivador, el elemento que empuja, que impulsa, no viene de fuera, no es el dinero, no es la propina. Por ejemplo, ¿no? A ver, estoy en mi casa y digo, uy, caramba, oye, mis pisos están sucios, ¿no? Bien, agarro mi trapeador, ¿no es cierto? Mi escoba, me paso aspiradora, me pongo a limpiar y digo, qué bonita me ha quedado mi casa, ¿no? Ah, qué bien, oye, qué bien he dejado limpiecita mi casa. Esa es motivación intrínseca, ¿no? Porque nace de mí mismo. Yo no lo hice para que me digan, oye, qué bacán tu piso, oye, hijito, gracias por ayudar en casa, toma tu propina. O sea, no lo hago por algo externo, ¿no? El motivador no es algo externo que llega a mí, sino es algo que está en mí mismo. Y obviamente, ya con esto podrás entender qué es la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es la motivación que depende de algún factor externo, que es el que moviliza a la persona, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, trabajan en cosas peligrosas. Mira, imagínate, a ver, temporada de pandemia, el coronavirus, ¿no? Un médico. El médico de repente, por él no quisiera ir porque sabe que va a trabajar con pacientes con COVID y se podría enfermar, podría morir. Pero dice, mira, ¿sabe qué? Pero me están pagando bien, entonces ya, pues bueno, habrá que arriesgarse, pues voy a tratar de cuidarme lo más que se pueda, ¿no? De la mejor manera. Entonces,
hay un motivador extrínseco, que sería el sueldo o el dinero, ¿no? Pero si en él dice, no, 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 para mí es más importante mi familia, ¿no? Mi familia, mis hijos, ¿no? Entonces, ¿no? Quiero mis hijos, no los voy a contagiar, así que mejor renuncio a este trabajo. También sigue siendo extrínseco, porque la motivación no es algo, una convicción personal, sino de repente son otros elementos, otras personas, otras cosas, ¿no? Que están alrededor, ¿ya? Esa es motivación extrínseca. Eh, un día yo hacía una clase y hablábamos de orientación vocacional con un grupo de chicos de un ciclo verano, si no me equivoco. Entonces estábamos hablando de la orientación vocacional y hablamos de los ingenieros, ¿no? Y me decían, profe, ¿y cuánto gana un ingeniero? Bueno, un ingeniero salido pues de la universidad, uno recién, estará empezando pues a ganar unos 4.000 soles, entre 4.000 a 7.000 soles. Ah, profe, yo quiero estudiar ingeniería, me decía uno. Y entonces yo le dije algo que, bueno, que espero que no, también, bueno, yo sé que no lo incomodó, ¿no? Porque lo conversamos luego. Yo le decía, no, a mí me parece que no te gusta la ingeniería, sino a ti te gusta el dinero que gana el ingeniero, ¿no es cierto? A ti te gusta el dinero que gana el ingeniero, no te gusta la ingeniería como actividad. En cambio, hay personas que dicen, profe, a mí me gusta la ingeniería, ¿no? Eso que hacen los ingenieros me gusta, ¿no? O sea, no sé, yo hasta gratis lo haría. Ah, ¿sabes por qué lo haría gratis? Porque la acción misma lo motiva. Esa es motivación intrínseca. Pero hay otros que escogen esa carrera porque no les gusta la carrera, pero como pagan bien, entonces lo hacen. Esa es motivación extrínseca. ¿Ok? Y tenemos también la otra clasificación de necesidades de orden social, psicosociales, propuesta por el señor David McClellan. McClellan nos habla de tres motivaciones, ¿no? Tres necesidades. Necesidad de logro o motivación de logro, necesidad de poder o motivación de poder y necesidad de afiliación o motivación de afiliación. Logro significa que las personas se imponen ciertas metas un poco difíciles, ¿no? El hecho de que tú quieras ingresar a la Universidad de San Marcos sabiendo que a San Marcos postula una buena cantidad de estudiantes e incluso de repente hasta has escogido una carrera donde hay fuerte competencia, pero aún así la escogiste y aún así haces tu esfuerzo para estudiar y tratar de alcanzar esa meta. Entonces tú tienes necesidad de logro. ¿Viste? Estas personas que tienen necesidad de logro buscan tareas con un nivel de cierta exigencia y para conseguir su motivo se apoyan en personas versadas. Esto ha venido en examen de admisión, ¿ya? ¿Qué es una persona versada? Una persona versada es un experto, pues. Por ejemplo, a ver, tú te estás preparando en la academia. Se supone que al prepararte en la academia estás recurriendo a personas versadas. Tu profesor de aritmética, tu profesor de física y química, se supone que saben más de física y de química que tú. Y puedes consultarles a ellos. ¿Ves? Entonces tu profesor de física y de química es una persona versada en física y en química. En el caso mío, yo te estoy haciendo una clase de psicología sobre las necesidades. Entonces se supone que yo soy una persona versada en este tema, ¿no es cierto? Entonces las personas que tienen necesidad de logro buscan apoyarse en personas versadas. ¿Está bien? Necesidad de poder. Según McClellan, la necesidad de poder es la necesidad que tienen algunas personas por buscar influenciar sobre los demás. ¿Okay? Tener influencia sobre los otros, ¿no? Hacerles cambiar su forma de pensar, la manera de actuar, ¿no? Esta persona con necesidad de poder busca tener cierto dominio, ¿no? Cierta jerarquía, cierto rango por sobre los demás. ¿Ok? Por eso se dice que buscan estatus, prestigio. Una persona que tiene necesidad de poder, más que buscar apoyarse en personas versadas, también busca personas influyentes. Porque una persona influyente se supone que tiene jerarquía. Y entonces, este sujeto que requiere o busca poder, pues entonces busca relacionarse con personas influyentes para también él lograr alcanzar ese nivel de estatus. ¿Ok? Y el tercer nivel son las necesidades de afiliación, ¿no? Filiación o afiliación, ¿ya? Vas a tener cuidado. En algunos libros y en algunos exámenes, en algunas claves a veces han puesto la palabra gregarismo, ¿ok? Gregarismo, necesidades de afiliación o gregarismo. El hombre es un ser gregario. En realidad el término gregario no está tan bien utilizado para el caso de los seres humanos. En los animales sí, los animales, muchos animales son seres gregarios. Los lobos marinos, los pingüinos son animales gregarios. Las gaviotas, ¿no? Las bandadas de gaviotas, los pelícanos, ¿viste? Viajan y vuelan
en una forma de delta, ¿no? En una forma de B al revés, B invertida. Ese es gregarismo. Los seres humanos no somos seres gregarios nada más. O sea, no es solamente vivir en grupo, sino es también ser conscientes del papel que cada uno de nosotros juega en su grupo, ¿no? O sea, más que afiliación, hay otra, no, perdón, más que gregarismo es afiliación. Entonces, la afiliación es buscar formar parte, ¿no? De la sociedad, ¿no? Es tener convivencia social, establecer relaciones sociales, ¿no? Cooperar con los otros. Y para ello hay que evitar el conflicto, ¿no? O al menos si es que existe conflicto, buscar formas de solución. ¿Saben? Esos son los tres tipos de necesidad propuesto por el señor David McLennan. No olvides lo que te comentaba sobre todo esto de las necesidades de logro. Las personas que buscan alcanzar o que tienen esta necesidad de logro siempre buscan apoyarse en personas versadas, y las personas que están buscando poder, jerarquía, digamos, se relacionan con personas influyentes. Las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Mira, lee acá en la pantalla. Resolución de conflictos, toma de decisiones, trabajo en equipo, empatía, autoconocimiento, modos de comunicación y escucha. ¿Qué son habilidades sociales? ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué es empatía? ¿Qué es asertividad? ¿Ah? ¿Cuánto de nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en colegio y nos tocaba hablar en público, porque nos tocaba, no sé, nos ponían una exposición, teníamos miedo, ¿no? Y no queríamos exponer. Es más, yo conozco muchos alumnos que cuando estaban en colegio, el profesor decía, ya, a ver, ustedes cinco, ¿no? Ya, ustedes cinco se encargan de hacer ese trabajo. Y uno de ellos decía que al que no le gusta exponer, al que tiene pánico exponer, decía, chicos, sé que yo pago la impresión, el tipeo, pago todo, pero ustedes exponen, yo no expongo. Dice otro, ¿no? Ya, listo. Entonces, pero entonces esta persona no tiene habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales son en realidad muchas, ¿ya? No vayas a pensar que solamente las dos cosas que vamos a mencionar acá en la clase son las únicas. Existen en realidad muchas habilidades sociales, ¿no? Una habilidad social es, por ejemplo, saber presentarse en público. ¿Mm? A ver, imagínate, ¿no? Ya, y ahora que ingreses a la universidad, vas a la universidad, primer día que llegas a la universidad, ves a otras personas también cachimbos así como tú. Entonces, de repente te vas a presentar, ¿no? Te acercas a alguno, ¿no? Hola, ¿qué tal, no? Y tú también eres ingresante, así, ¿qué tal, Hugo? Soy yo, me llamo fulano de tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿en qué camino te preparaste? ¿O cómo así? ¿Cuánto tiempo? Y así, ¿no? Estas personas tienen habilidades sociales. Algunas personas muestran más habilidades que otras, ¿no es cierto? Nosotros los seres humanos somos seres sociales. O sea, de tener habilidades sociales las tenemos, todos las tenemos. Pero algunos las han desarrollado más que otros, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Bien, entonces cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de comportamientos que hemos ido aprendiendo, ¿ok? Hemos ido aprendiendo en la relación con nuestros padres, cuando nuestros padres nos enseñan a saludar o de repente a respetar al otro, ¿no? A pararnos y ceder el asiento. Son habilidades sociales, ¿no? De interacción con los demás. Esas habilidades posibilitan la interacción con las personas de nuestro entorno, con nuestra comunidad. Eh, Dice, estos comportamientos eh, habilitan a las personas para que logren sus metas, ¿no? Cuando interactúan con otros. Y permiten expresar adecuadamente tus opiniones, tus sentimientos y pensamientos. Hace muy poquito hemos estado con eso de las elecciones, ¿no? Y a veces en el WhatsApp de algunos grupos alguien decía, vota por fulano y tal. No, no votes por este, que este es por aquí, que este por allá o que este por aquí. Entonces a veces la gente suele ser intolerante, ¿no? Y comienzan a gritar y a insultar. Al final terminan peleándose en familia solamente porque se pusieron a conversar por quién elegir o por quién votar o por quién no. Entonces la tolerancia, la capacidad de ser tolerante con el otro es una habilidad social, ¿no? El respetar la opinión del otro es una habilidad social, porque así como la otra persona tiene opinión, tú también la tienes, ¿no? Pero tu opinión no es más válida que la opinión del otro. Por eso es importante también, otra habilidad más, saber escuchar, ¿te das cuenta? Saber escuchar, saber ser flexible, ¿no? En la comunicación con los demás, ¿te das cuenta? Y si tú consideras que en realidad la otra persona se está equivocando, el saber hacerle entender, ¿no? Saber conversar con la otra persona y saber hacerle entender que de repente, por qué razón podría estar equivocada. Podría, tomarlo como una posibilidad. No, no es que vas a demostrar que está equivocado, no.
sino hacerle entrar en razón y entender su punto de vista, ¿no? Ponerte en su lugar, por qué razón opina de esa manera también. ¿Ok? Entre las habilidades sociales, una muy importante se llama empatía, ¿no? Mira esta niña, bueno, ¿no? Esta niña está de repente, ¿no? Abrazando a su hermanito, o quizá hermanita estaba por ahí, de repente quiso llorar y la abraza. La empatía es la capacidad, en esencia se dice que es ponerse en los zapatos de la otra persona. La empatía entonces sería la capacidad para entender a las otras personas. ¿Pero entender qué? Entender sus pensamientos, ¿ok? Sus ideas, sus creencias, entender sus sentimientos, ¿no es cierto? Su emoción, su alegría, su tristeza, ¿ok? Ponernos en el lugar, entender sus necesidades, sus carencias, ¿no? Esa es empatía, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? A ver, muchos de nosotros discutimos bastante acerca de esto de nuestros amigos venezolanos, ¿no? Algunos dicen, no, que todo lo que delincuentes. Pero mira, si tú te pones a pensar realmente, ¿tú crees que todos los que han venido, todos son delincuentes? No, pues, entonces tenemos que razonar bien, ¿no? Cuando una persona dice, no, pero son delincuentes porque a mí me han robado. Ah, entonces yo me voy a poner en su lugar. Entonces, seguro como le han robado, entonces, claro, de hecho, pues si me hubiesen robado a mí también tendría odio, ¿no? A venezolano, diría. Pero un momento, pero ¿acaso eso ya sería un prejuicio, ¿no? Generalizar que todos los que han venido a Venezuela tienen esa condición, pues obviamente me estaría equivocando, ¿no? Entonces, ponerme en el lugar de las otras personas para entender su forma de pensar, para entender sus sentimientos, eso es empatía. Segundo, dice, ya está, ponerse en el lugar, responder adecuadamente, ¿no? A las emociones que la otra persona muestra, ¿no? Por ejemplo, si, a ver, mira, una vez íbamos con unos amigos en un auto, mi amigo tenía su auto y íbamos rápido, ¿no? por San Miguel. Y dobla muy rápido una esquina y sale un perrito y el perrito se estrella de cabeza con la frena, ya, frena por no matar al perrito. Pero el perrito sale corriendo porque estaba jugando conmigo y el perrito se mete un cabezazo en el aro metálico de la llanta. O sea, en la llanta no lo mató, no lo aplastó. Pero el golpe en la cabeza, el perrito se murió. Y cuando salió el niño, lo vio su perrito muerto, se puso a llorar. Afortunadamente, mi amigo, bueno, íbamos tres personas en el auto. Mi amigo, el que conducía, es veterinario. Bajó y salió el papá estaba enojadísimo, pensaba que lo habían atropellado el perro. Le explicamos, ¿no? Y trató de entender, pero al ver a su hijito llorando, dijo, no, no, tú me entregas un perro. Y comenzó a gritar. Empatía es eso, o sea, a ver, ¿qué pasaría si a mí hubiese pasado lo mismo, ¿no? ¿No? Y a mi Firulai, ¿no? Mi Bobby, mi cachorrito, Sally, casi lo atropellé, pero se estrelló y murió mi perro, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y obviamente me voy a sentir triste, ¿no? Muy triste, ¿no? Desesperado tal vez. Entonces, ponernos en el lugar de la otra persona para entender cómo se siente, para entender cómo piensa, ¿no es cierto? Y luego de repente mejorar la comunicación, eso es empatía, ¿sabes? ¿Qué implica la empatía? Escuchar atentamente a la otra persona, ¿no? Y en el proceso de comunicación no hay que olvidar que no solamente es la palabra, sino también el tono de la palabra, los gestos de la persona, ¿no? Entonces, también es muy importante atender la comunicación verbal y no verbal de la otra persona. Y también, si no me equivoco ya por último, los estilos de comunicación, ¿no? Se supone que las habilidades sociales implican una habilidad para dialogar, para conversar con las otras personas. Eso, en ese estilo de comunicación, podríamos cometer un error. Fíjate, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo pongo, por ejemplo, así una línea, ¿no? Una línea acá. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si es que si yo le doy más importancia a mis opiniones y no me interesa la opinión de los demás? Entonces, estaría teniendo yo un sistema de comunicación agresivo, agresivo. Mi opinión es la única que vale, mi opinión es la única que interesa, no me importa lo que tú digas. Entonces, ahí no hay ni siquiera empatía, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el estilo de comunicación agresivo. Una persona con estilo agresivo busca que se respeten sus derechos, pero no le importan los derechos de los demás, ¿no es cierto?
Es más importante para él sus derechos. Predomina sus derechos. ¿Okay? No le importa el derecho de los demás. Eso es una persona con estilo agresivo. Al revés, una persona con estilo pasivo es alguien que más bien prefiere que los demás logren satisfacer sus necesidades, respeta los derechos de las otras personas, pero no hace respetar los suyos, ¿no es cierto? No hace respetar el suyo, ¿no? Imagínate, viene alguien de provincia y por ahí alguien se acerca y le dice, oye, párate, pues, dale, sienta a la señora. Y el calladito se para, ¿no? Quizá está cansado, pero no dijo nada, ya se cayó, se paró, se sentó una señora y listo, ¿no? Entonces, él más bien le ha dado importancia a las otras personas, a los derechos de las otras personas. Ni siquiera ha comunicado de que se encuentra cansado, fatigado, de repente, ¿no? Que desea descansar. Que bueno, que le entiendan, no importa, un par de cuadras más allá, que descanse un poquito y luego, ¿qué le parece? Le doy asiento. O sea, no ha habido eso. Solamente aceptó pasivamente lo que los demás le dijeron. Ese es el estilo de comunicación pasivo. Y el más adecuado, el estilo de comunicación adecuado, es el estilo llamado estilo asertivo. Una persona que tiene estilo asertivo comunica adecuadamente lo que piensa y lo que siente, hace respetar sus derechos y también respeta los derechos de los demás. ¿Ok? Te decía, pues, ¿no? En el caso del pasivo, el sujeto con estilo de comunicación pasivo deja que los demás transgredan sus derechos. ¿Mm? Los demás eligen por él. Y obviamente va a sentirse frustrado, pues, ¿no? De no alcanzar sus metas, sus objetivos. El sujeto asertivo, antes del pasivo, el sujeto asertivo. Una persona asertiva establece una buena comunicación con los demás, porque en esa comunicación, él, si de repente no desea salir a pasear, comprar, etcétera, lo sabe expresar. Muchos de nosotros a veces hemos cometido el error siguiente, ¿no? Una alumna me decía, profe, mi amiga me ha dicho para que la acompañe a comprar su ropa, es mi mejor amiga, pero yo no quiero ir porque de repente me puedo contagiar de COVID, ¿no? Y yo le decía, pero dile, pues, o sea, dile que no desea así. No, profe, si le digo, de repente se amarga conmigo. Oye, pero si es tu amiga, no se va a amargar contigo, ¿no? Más bien, tú estás siendo pasiva, ¿ves? O sea, estás teniendo un estilo pasivo, ¿no? Ya, bueno, vas a ir, ¿no? Y te puedes contagiar. Si dice amiga, como yo, no, ¿sabes qué? Lárgate tú y no me importa, contágiate. Si tú le dices así, serías agresivo. Si tú no dices nada de calladita, pues vas, ¿no? Con riesgo de contagiar, estás siendo pasiva. Pero si tú le dices, no, amiga, tú eres una gran amiga mía, yo realmente tengo mucho miedo de contagiarme, mi familia, ¿no? Vulnerable, ¿no? No me gustaría traer el virus aquí en mi casa. Tal vez yo, por ser persona joven, ¿no? Me pueda salvar, ¿no? Pueda pasar fácilmente la enfermedad, pero puedo contagiar a mis abuelos o a mis padres. Pues prefiero por ahora todavía no salir a la calle, ¿no? Te pediría también que todavía no, o sea, por la amistad que tenemos todavía, no salgas a comprar tus cosas. Ya en una próxima oportunidad, cuando las cosas mejoren, ¿no? Y nos estemos vacunados todos, y ahí adelante te acompaño. Ahí que estoy siendo, estoy siendo asertivo, porque le estoy explicando a la otra persona lo que yo pienso, lo que yo siento, sin faltar el respeto al otro. ¿Está bien? Ese es el estilo asertivo. Profesor, ¿y cómo ser el estilo pasivo-agresivo? Una persona con estilo pasivo-agresivo, con su pasividad, mira el nombre, con su pasividad agrede, con su pasividad agrede. Por ejemplo, ¿no? Él y ella discuten, ¿no? De repente él llegó un poco tarde a la cita y ella no le habla. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No le habla, está sentada. Claro, con su pasividad está agrediendo, ¿sí o no? ¿Viste? A ver, los hijos se han portado mal o hoy hicieron una travesura, algo, ¿eh? ¿Qué hizo mamá? Mamá ese día no cocinó. Se quedó en su cuarto, no salió. Ni les habla. Con su pasividad lo está agrediendo, claro, porque los hijos ese día no almuerzan, la mamá no les habla. Entonces, esto es una forma de agresión encubierta, ¿no? Es una agresión encubierta, es una hostilidad indirecta, ¿no? ¿Ok? Eso es el estilo pasivo-agresivo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esto al menos ha sido
la parte teórica, ¿no? Del capítulo de motivación, ¿ok? Entonces, el objetivo de este capítulo principalmente pues, ha sido conocer, ¿no? Los tipos de necesidades, el ciclo motivacional, y en el caso, por ejemplo, de las habilidades sociales también, ¿no? Son elementos motivadores, ¿no es cierto? ¿No? La motivación intrínseca especialmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias y seguro que ya estaremos en la segunda parte del video con la resolución de las preguntas dirigidas, ¿no? Gracias. Hasta nuestra próxima clasecita. Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante, tanto para nuestra formación como seres humanos, como estudiantes, y también para nuestro examen de admisión. Es el tema de aprendizaje. Quizá usted ha visto alguna vez un perro detector de drogas, ¿no? Un perro que en los aeropuertos, con su olfato puede detectar las drogas, ¿no? ¿Cómo se entrenó a ese perrito, ¿no? ¿Hay alguna teoría del aprendizaje que nos permita de repente descubrir o reconocer cómo se entrenan estos animalitos? Sí, ¿no? Existen perros rescatistas, delfines que hacen piruetas, ¿verdad? Pero también el ser humano aprende, ¿no? Todos los días estamos en un constante aprendizaje. Entonces, a la psicología le interesa mucho este tema porque tiene que ver con nuestra capacidad para adquirir conocimientos, ¿verdad? Cuáles son las estrategias, las técnicas que nos pueden servir incluso para estudiar y para toda la vida, porque toda la vida aprendemos. ¿Sí? Pues vamos a ver en esta clase, por ejemplo, la primera parte del tema de aprendizaje, y vamos a ver ahí la definición de lo que es el aprendizaje, las teorías cognitivas y una teoría también que se llama el condicionamiento clásico. Entonces vamos a ver que en las teorías cognitivas vamos a estudiar dos enfoques del aprendizaje, uno que es el aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Jerome Brunner, y el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. También en la segunda parte de este tema vamos a ver el condicionamiento clásico, ¿no? Propuesto por Iván Pavlov. Vamos a ver el proceso, ¿no? Del condicionamiento y el experimento fundamental que permitió justamente elaborar toda una teoría, un enfoque acerca de lo que es el aprendizaje. Los objetivos en esta clase, nosotros, ustedes, ¿no? Al final de la clase estaremos en condiciones de diferenciar las diferentes teorías del aprendizaje cognitivo. En este caso, ¿en qué se caracteriza la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel con la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ¿no? Entonces, en el examen te va a venir una pregunta donde te pone un caso y tú tienes que determinar, ¿no? Si ese caso, ese tema, esa pregunta corresponde con qué teoría. Pues para eso tenemos que conocer, ¿verdad? Estos temas que son muy importantes, ¿no? También reconocer las características de estas teorías, ¿no? Cuáles son sus ejes fundamentales, sus categorías fundamentales, cuando se habla de anclaje, cuando se habla de andamiaje, ¿verdad? Cuando se habla de repente, descubrimiento, ¿no? Significatividad del aprendizaje, son conceptos que vamos a ver en cada clase. Y también reconocer las principales características del condicionamiento clásico propuesta por Pavlov, que también ha venido preguntas en el examen de admisión. Entonces, son temas fundamentales, ¿no? Para nuestro examen y para nuestro conocimiento de lo que es la psicología en general, ¿no? Bien, entonces, acá nos plantean pues un caso, ¿no? Casos introductorios, ¿no? Por ejemplo, nuestro comportamiento depende de la experiencia, ¿no? Llorar ante un perro, llorar ante un temblor, ¿no? Tener miedo a una araña, cortar la carne con cubiertos, utilizar el tenedor, ¿no? Utilizar un plato para comer. Son cosas que hemos aprendido, incluso el mismo acto de dormir, ¿no? Usted duerme 8 horas, 6 horas y eso ha sido aprendido. Cuando era un bebé, cuando dormía, ¿no? Dormía 2 horas, dormía 1 hora y se despertaba. Estaba con un sueño irregular, ¿no? Como los gatos, como los perritos.
Sin embargo, ya hemos aprendido a estar despiertos gran parte del día y dormidos en la noche. Factorizar un polinomio, ¿no? Hacer cálculos matemáticos, ¿no? Una división polinómica, una factorización, ¿no? Sacar una raíz cuadrada. Son ya aprendizajes también que involucran conocimientos, el manejo de información, ¿verdad? Entonces, todo eso es aprendido. Entonces, ahí radica la importancia de ese concepto que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, el aprendizaje ha sido abordado por diferentes enfoques. Los que han destacado fundamentalmente son los enfoques como producto y como proceso, ¿verdad? Como producto, dicen que el aprendizaje se puede evidenciar en conductas, nada más, ¿no? Hay estímulos que llegan a la persona y produce estos conductos, estímulo-respuesta. Y el aprendizaje como proceso plantea pues de que tenemos un procesamiento interno, como si fuéramos unas computadoras que procesamos información y mediante pues la conducta podemos hacer evidente aquello que hemos aprendido, ¿no? Entonces vamos a ver que esos enfoques son el enfoque conductista y el enfoque cognitivista, ¿no? Son dos enfoques que históricamente han marcado, ¿no?, la historia de la psicología. Y eso lo vamos a ver también en estas definiciones, ¿verdad? Entonces, debemos en esta clase estar, digamos, seguros, ¿no?, de identificar cuáles son los fundamentos que sustentan al aprendizaje, tanto cognitivo, ¿no?, conductista, ¿no? Y también esto nos permitirá, pues, conocer, ¿no?, comprender, analizar estos grandes enfoques acerca del comportamiento humano, ¿verdad? Y también se extiende, pues, en algunos casos al comportamiento animal, ¿no? Como decíamos, un delfín también aprende, ¿no? Un perro también aprende. También podemos entender, ¿no?, y explicar también, ¿no?, por qué y cómo reaccionan los animalitos de acuerdo a los estímulos que hemos ido desarrollando con ellos, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, la niña puede, ¿no?, tenerle miedo a un perro que le ladra y otro día cuando pase por ese lugar o vea a un perro quizá reaccione con miedo, ¿no? Este niño de repente, con ayuda de un adulto, ¿no?, de otras personas, aprendió a manejar bicicleta, ¿no? Entonces, el aprendizaje se puede definir como un cambio, ¿no?, Eh, en el comportamiento, que puede ser relativamente permanente porque a veces ese cambio puede durar unos minutos, unas horas, unos años o toda la vida. A veces le tenemos miedo a un perro, pero quizá con el paso del tiempo tenemos una mascota y esa fobia se pierde, ¿no? O sea, se desaparece, ¿no? Por eso se habla de relativa permanencia, ¿no? Pero si aprendemos a manejar bicicleta, de repente eso se adquiere y ya no se olvida, ¿no? Por más que uno deje de manejar un mes, 2 meses, hasta un año, uno se sube a una bicicleta y puede manejarla nuevamente, ¿no? Entonces, un aprendizaje puede ser corto, puede ser de larga duración, es un relativo, ¿no? No vemos acá que la niña huye del perro, ¿no? Que de repente alguna vez fue mordida por un perro, este perrito parece que quiere jugar nada más, ¿no? Pero ella se asusta, ¿verdad? Entonces, hay experiencias que pueden hacer que nuestra conducta cambie, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se define el aprendizaje? Se define como un cambio en el comportamiento, en la conducta, como resultado de la experiencia. Entonces, la primera característica es eso, ¿no? ¿Cómo se manifiesta que hemos aprendido? En cambios en la conducta, ¿no? Realizar algo. ¿Qué pasaría si tu amigo te dice, yo sé aritmética, ¿no? Yo sé geometría, yo sé trigonometría, domino la trigonometría? Con decírtelo no es suficiente, ¿no? Tú de repente podrías preguntarle algo para que te ayude y evidencia, ¿no?, de que sí domina y sí maneja, ¿no? La conducta evidencia que él domina la trigonometría, ¿no? Si tú me dices, yo sé hablar alemán, sé hablar ruso, sé hablar inglés y todos los idiomas, ¿no? Tú le pones un video en ruso, en alemán, en inglés, tiene que, ¿no?, evidenciar que entiende, ¿no?, que puede él interpretar correctamente esa lengua, ¿no? Entonces tiene que hacerse evidente en una conducta, ¿verdad? También es de relativa permanencia porque lo que aprendemos no lo aprendemos para toda la vida. Hay cosas que aprendemos y lo podemos adquirir durante un tiempo determinado y luego lo olvidamos, ¿no? Si alguna vez aprendimos a tocar un instrumento musical en el colegio y después lo dejamos ese instrumento musical y al cabo de un mes, 2 meses, un año ya no lo recordamos, ¿no? A veces también olvidamos de repente, ¿no?, algunas habilidades cognitivas, ¿no? Motrices, ¿no? De repente
¿no? Por ejemplo, pero hay cosas que no vamos a olvidar, ¿no? Fácilmente, como es atarnos los pasadores, abotonarnos la camisa. ¿Por qué? Porque como son cosas que hacemos constantemente, se consolidan. Pues si bien es cierto, hay cosas que podemos olvidar rápido, hay cosas que podemos recordarlo toda la vida, ¿no? A eso se refiere la relativa permanente. Bien, y es producto de la experiencia en la medida que para aprender se requiere justamente eh, experimentar, ¿no? Tener una práctica, ejercitarnos. No se puede aprender solamente de repente, ¿no? Mm, A nivel de un conocimiento, digamos, así visual simplemente, ¿no? Hay cosas que requieren que las ensayemos, ¿no? Se evidencian justamente cuando las ensayamos, ¿no? No somos solamente espectadores, ¿no? Un niño podría aprender a manejar bicicleta solamente viendo videos cómo se maneja la bicicleta. Quizá no, ¿verdad? Quizá no. Tendría que él subirse a la bicicleta y tratar de ensayar lo que vio, ¿no? Practicándolo, ¿no? Y al cabo, pues, de una semana, 2 semanas, quizá ya domina, ¿no? La bicicleta y podría ir a comprar pan con la bicicleta. Entonces, tiene que haber una experiencia, ¿no? A la cual se someta a la persona para poder aprender. Hay simuladores que podrían enseñarnos, ¿no? De repente a manejar un auto, a manejar un avión, ¿no? Pero ¿será suficiente eso? Yo aprendo a manejar un avión por simulador y ya me puedo subir un avión, pasajeros, todo, y llevarlos, quizá no, ¿verdad? Entonces, tengo yo que subir un avión con un de repente, profesor, ¿no? Un instructor, ¿no? Que me vaya guiando y estar observando ahí y manejando, ¿no? De vez en cuando. Y recién, después de muchas horas de vuelo, yo ya tener la capacidad de poder pilotear el avión, ¿no? Entonces requiere de una experiencia, ¿no? Sostenida, ¿no? De las personas, ¿no? Es muy importante. Bien, pero también vamos a encontrar esta primera teoría del aprendizaje por descubrimiento que fue propuesta por Jerome Brunner, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio que se ilustra acá es del principio, ¿no? De Arquímedes, ¿no? Acerca del espacio que ocupan los objetos en el agua, ¿no? Que se dice pues que Arquímedes lo descubre, de repente cuando se iba a bañar, dice, ¿no? Se iba a bañar, se mete a la bañera y sale el agua, ¿no? De la bañera, dice, Eureka, ¿no? He descubierto un principio. Entonces, ¿qué es lo más práctico para un alumno? Que yo le diga el principio teóricamente cómo es y le ponga un dibujo, o que yo le diga, acá hay un balde con agua, acá hay unas piedras, a ver, mete las piedras y qué pasa, ¿no? Entonces el niño de repente haciendo eso, él logra redescubrir lo que alguna vez le ocurrió a Arquímedes, ¿no? Entonces él ya comienza a explicar, ¿no? A observar, ¿no? A practicarlo varias veces, hasta que con la ayuda del docente puede él ir descubriendo lo que hace mucho tiempo descubrió Arquímedes, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es no darle el conocimiento acabado al estudiante, sino someterlo, pues, a una experiencia que le permita a él descubrir, ¿no? Los conocimientos. Por eso se habla del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Entonces acá el docente debe involucrar, ¿no? Al estudiante en alguna actividad que sea problemática, ¿no? Una situación problemática, que motive, ¿no? Que interese al estudiante. Y el docente debe ir guiándolo, ¿no? Porque no decirle, ¿sabes qué? Acá están los materiales, a ver, descubre tú solo, yo me voy a tomar mi desayuno, ¿no? Y regreso en 2 horas a ver qué pasa, ¿no? Yo tengo que estar ahí, presente, ¿no? Para guiarlo, orientarlo, ¿no? Eh, para que ellos vayan construyendo. Que la palabra construcción hace referencia a que los conocimientos se van elaborando, se van reelaborando. Es como un programa de computadoras que uno va a ir reformulando, ¿no? Algo así como que tienes una versión beta, versión 1, versión 2, ¿no? Versión, ¿no? Plus, ¿no? Entonces ya comienza uno a desarrollar, ¿no? Una capacidad, ¿verdad? Se construye entonces el conocimiento. Acá mira, date cuenta del concepto construcción, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje. Bien, el docente dice, antes que dar el conocimiento acabado, tiene que buscar que el alumno se interese, se motive por descubrir algo, ¿no? Es como cuando en el colegio te decían, lleva un vaso transparente, algodón y semillas, ¿no?
y envolvías las semillas con el algodón, le echabas agua, y al cabo de un tiempo tú veías crecer la planta, ¿no? Entonces, al cabo de una semana veías las raíces, el tallo, y al cabo de unas semanas veías ya el fruto y todo, ¿no? Entonces, ese ejercicio que hemos realizado todos en el colegio se guiaba por este enfoque, ¿no? Que en vez que la profesora venga con una lámina y te diga, esta es la planta, ¿no? Esa es una foto de la planta, ¿no? Sus tallos, sus raíces, sus frutos, se acabó, ¿no? En media hora te explicó eso y tú lo aprendiste. No, se ha demorado una semana, 2 semanas en enseñar lo mismo, pero ¿cuál es el aprendizaje más sólido, ¿no? El que se hace con la lámina o el que se hace con la experiencia, ¿no? Claro, evidentemente el que se hace con la experiencia, el hecho de participar, ¿no? Ya se te queda grabado para toda la vida, ¿no? Pues por eso ahí se busca motivar, ¿no? Al estudiante, ¿no? Que te interese. Eh, y acá es importante ese razonamiento inductivo, ¿no? Porque va a partir de algunas pistas iniciales que el docente va a dar y el alumno mismo tiene que dar sus explicaciones. O sea, el docente no le va a explicar, ¿no? El concepto, sino el docente va a buscar que el alumno vaya construyendo ese conocimiento, ¿no? Sobre descubrir las reglas, los principios, los conceptos, ¿verdad? Entonces el alumno lógicamente podría decir, ¿no? Que para qué está el tallo, ¿no? ¿De dónde toma el agua las hojas? Del tallo, va a decir, ¿no? Probablemente él ya observando nada más, y del tallo se sube o de las raíces, ¿no? De las raíces sube hacia el tallo, ¿no? Desde las raíces absorbe el agua la plantita y lo sube al tallo, ¿no? Entonces él podría dar esa explicación, ¿no? Podría equivocarse a veces, ¿no? Pero al final el docente lo va a guiar para que él vaya dando sus respuestas, ¿no? Entonces, el docente, como dice acá, ¿no? Podría impulsar el desarrollo de habilidades para que los estudiantes descubran en forma activa, ¿no? En este caso sería el principio de Arquímedes, ¿no? La relación entre el volumen de un objeto que se sumerge en el agua y el volumen de la cantidad de agua que se desplaza, ¿no? Luego de sumergir el objeto, ¿no? En ese caso, si el alumno logra conceptualizar esto con sus propias palabras, quizá no muy precisas, ya estaría dando un paso más importante que el simple hecho que el docente le muestre una lámina o le explique esto teóricamente, ¿verdad? Entonces acá dice, con la orientación del docente, los estudiantes podrían descubrir el principio de Arquímedes. Bien, las modalidades a las cuales se refiere Brunner para explicar el aprendizaje se refiere pues a tres principales modalidades, ¿no? Una de ellas es la modalidad inactiva que involucra justamente que el estudiante realice una actividad. En el caso de la semilla, ¿no? El algodón y el agua y el vaso, eras tú el que, ¿no? El que envolvía la semilla con el algodón, ¿no? Le echabas el agua, observabas todos los días, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, claro, la profesora te decía, ahora estamos en el aula y es tu plantita o tu vasito y tu algodón están, ¿no? En el patio de repente, en el jardín. Ahora trata tú de imaginar y dibujar lo que has ido observando, ¿no? Y es posible que tú al tercer, cuarto día ya dibujabas el algodón con el tallo, con las raíces, ¿no? Con las hojitas. Entonces tú tratabas de representar con imágenes lo que habías experimentado. Pero ya al cabo de un tiempo también, ¿no? La profesora le decía, ahora conversen entre ustedes qué es lo que han observado, ¿no? Láminas de repente que han ido dibujando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mira, día uno, día 2, día 3, ¿no? 7 días, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? A ver, digan ustedes, ¿no? Entonces ustedes comienzan a dialogar entre ustedes hasta que logran redactar, ¿no? Entonces, al cuarto día, ¿no? De repente ponen ahí, ¿no? Vi que salía un tallito, al cuarto día vi que salían las raíces, ¿no? Al séptimo día vi que ya había una hojita, ¿no? Entonces ya comienza uno a explicar con sus propias palabras lo que ha realizado. Eso se refiere a estas fases, ¿no? Que lo vamos a ver acá con algún detalle, ¿no? Entonces, mira, las modalidades de representación, ¿no? En la mente, ¿no? De cómo se va construyendo estos conocimientos en los niños, cómo representan la realidad de los niños, es
inactiva cuando él realiza actividades, ¿no? Eh, motrices, ¿no? Mecánicas, ¿no? Que involucran pues el construir algo, ¿no? El reparar algo, ¿no? El experimentar, manipular, ¿no? Objetos, péndulos, ¿no? Eh, ábacos, ¿no? Plastilina, ¿no? Pero ya cuando él ha realizado esta manipulación, como te decía, él podría comenzar a representar con imágenes aquello que ha ido experimentando, ¿no? Dibujándolo, ¿no? Entonces a un niño le puedes decir que experimente de repente con una palanca para poder, ¿no? Mover objetos, ¿no? De repente para mover una piedra, una caja, ¿no? Y se va a dar cuenta que de repente el punto de apoyo es muy importante, ¿no? Para utilizar la palanca, ¿no? Entonces el punto de apoyo está más lejano al objeto, quizá pesa más. Cuando está más cercano al objeto, pesa menos, ¿no? Entonces eso que el niño quizá ha observado lo puede dibujar, ¿no? Puede dibujar. Pero después ya tiene que explicarlo en términos, ¿no? O sea, lo que es icónico es las imágenes mentales que logra plasmar en dibujos, de repente, representarlo en dibujos. Y lo simbólico ya consiste en traducir aquello que ha representado en imágenes en palabras, ¿no? Puede ser en fórmulas, ¿no? Puede ser ya a través de símbolos que ya conoce, ¿no? Quizá ya sabe la escritura, ¿no? Ya sabe los números, ¿no? Y puede expresarlo explicándolo de esa manera. ¿Sí? Entonces, el concepto de andamiaje tiene que ver con lo anterior, ¿no? Para que el niño tenga ese conocimiento en activo, ¿no? Icónico y simbólico, requiere que haya alguien, que puede ser un adulto, que puede ser otro niño, que puede ser un padre o la madre o el hermano, tiene que haber alguien que lo vaya guiando. Es decir, el alumno no puede estar solo, ¿no? Aprendiendo por su cuenta. Tiene que haber alguien que lo vaya motivando, guiando, orientando, ¿no? Y justamente esas pistas que se va dando al estudiante, esa ayuda, representó, ¿no? Bajo el concepto de andamiaje. Ustedes saben que es un andamio, ¿no? Un andamio es una estructura que se coloca temporalmente cuando se construye un edificio, ¿no? Cuando van a hacer una pared, ¿no? Un techo, colocan madera, ¿no? Como andamios, ¿no? Son andamios. Pero una vez que el cemento, el concreto ya secó, ya se hizo sólido, se retiran justamente los andamios, ¿no? Algo similar ocurre con el aprendizaje, según Brunner, ¿no? O sea, los adultos que van a dar ayudas, pistas a los estudiantes están sirviendo de soporte para el aprendizaje de los niños. Entonces, el docente va a tener que interactuar, ¿no? Constantemente con el estudiante, dándole alguna guía, ¿no? Alguna orientación, pero poco a poco esta guía, esta ayuda tiene que ir siendo menor, ¿verdad? El rol del docente es guiar, auxiliarlo, pero también darle cierto nivel de autonomía para que el alumno vaya haciendo solo las cosas, ¿no? Entonces, debe ajustarse, como dice acá, a las características, ¿no? Del aprendiz, del novato. No tiene que ayudarlo mucho ni dejarlo solo mucho tiempo, tiene que haber una medición, ¿no? En qué nivel se encuentra para yo brindarle la ayuda adecuadamente. Eh, es temporal, ¿no? Se orienta al aprendiz, ¿no? Hasta que logre la autonomía. Entonces, una vez que ya logró la autonomía, se supone que yo ya debo retirar esa ayuda, ¿no? No es permanente, es temporal, ¿no? Y, y el que el docente evalúe que el niño aprendió, tiene que evidenciarse en comportamiento, ¿no? El docente no puede decir, yo creo que ya aprendió, ¿no? Yo ya no lo voy a ayudar porque me parece que ya aprendió. No, no, ese me parece no es correcto, ¿no? El alumno tiene que demostrar, tiene que evidenciar a través de un comportamiento que sí aprendió, ¿no? Son las tres características, ¿no? Fundamentales para este andamiaje. Bien, la otra teoría es la teoría del aprendizaje significativo, propuesta por David Ausubel. Él propone que el aprendizaje
será significativo en la medida que se vincule con lo que el alumno ya conoce, ¿verdad? Todos hemos comido de repente pollo a la brasa y todos sabemos que al final quedan los huesos, ¿no? Entonces eso puede ser un conocimiento previo importante para iniciar el concepto de vertebrados, ¿no? Todos han comido pollo, han comido carne, y quedan al final los huesos, vertebrados, ¿no? Entonces, eso ya es una experiencia que todos hemos tenido, ¿no? Puede ser una base para hablar de los vertebrados, ¿no? Entonces, el aprendizaje es significativo cuando se vincula, se relaciona con lo que el alumno ya sabe, ya conoce, ¿no? Eh, y ese conocimiento debe incorporarse a la estructura cognitiva del estudiante. O sea, el estudiante en su mente tiene así como eh, una especie de rompecabezas, ¿no? Que tiene que ir armándose, ¿no? Tiene que ir formándose. Eso debe corresponder, ¿no? Esas piezas deben encajar, ¿no? En algo que ya tiene el alumno, ¿no? Como un rompecabezas incompleto, ¿no? Que hay que ir completándolo, algo así. Eso puede ser la figura, ¿no? Ese nivel, ¿no? Eh, entonces, es más significativa la información cuando más se vincula con lo que el alumno ya sabe, ¿no? Un ejemplo sencillo sería, si un alumno quiere aprender a multiplicar, tiene que saber primero sumar, ¿no? Si no sabe sumar, no podría intentar aprender a multiplicar, ¿verdad? Entonces, el conocimiento previo de la suma, de la adición, es muy importante para la multiplicación, ¿no? Y si un niño quiere aprender a sacar una raíz cuadrada, tiene que saber primero lo que es potenciación, ¿no? Si no sabe qué es una potenciación, quizá le sea muy difícil entender lo que es una raíz cuadrada o el concepto de raíz cúbica, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, ¿no? Se vinculan entre sí, ¿no? Uno es la base para el otro, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un niño puede aprender que los cangrejos tienen un exoesqueleto, ¿no? O esqueleto exterior, ¿verdad? O sea, a diferencia, pues, de nosotros que nuestro esqueleto es interno, el niño podría aprender que el cangrejo tiene una estructura externa, ¿no? De repente, ¿no? Imagínate ese concepto, ¿no? Ya no es como el pollo que tiene huesos, como los seres humanos que tenemos eh, huesos internamente, ¿no? Sin embargo, los cangrejos tienen el exoesqueleto, ¿no? Eso puede aprenderlo probablemente por una serie de prácticas, experiencias, ¿no? Puede adquirir. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que el aprendizaje sea significativo? Tiene que haber una significatividad lógica del material, ¿no? Tiene que haber una significatividad lógica del material, ¿no? Que ese material tenga una estructura interna, que tenga una organización, vinculado lógicamente, ¿no? Entre conceptos que ya se ha ido logrando. eh, y la información debe corresponder justamente con esa característica para que el alumno pueda aprenderlo, ¿no? O sea, el conocimiento no puede estar desordenado, desorganizado y lógicamente incoherente, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto. Eh, la significatividad psicológica del material, ¿no? En el sentido de que el estudiante tiene que haber una relación sustantiva, lógica, con la estructura del estudiante, el conocimiento que tiene el estudiante, ¿no? O sea, ya cómo se vincula lo que el alumno sabe con lo que yo le voy a enseñar, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Alguna vez usted ha querido leer un libro de astrofísica de repente o de física nuclear? De repente sí, tiene el interés, pero cuando lo comienza a leer no se vincula con lo que usted sabe, ¿no? Porque sus conocimientos básicos de física quizás no le permiten entender esos conceptos, ¿no? O entender un libro de bioquímica de repente, los términos de categorías, en la tercera página yo ya me perdí, ¿no? De repente, ¿no? Porque para mí no tiene significatividad psicológica porque no se vincula con lo que yo sé. Pero sí tiene de repente significatividad lógica, ¿no? O sea, sí está lógicamente bien organizado, pero no tiene para mí ese significado psicológico, ¿no? Bien. En la actitud favorable del alumno
Eso es lo fundamental también, ¿no? Porque el alumno tiene que darle sentido a lo que aprende, hacia un fin, hacia un objetivo, ¿no? Vinculándose con lo que ya conoce, pero tiene que haber una motivación, ¿no? El para qué voy a aprender esto, ¿no? Entonces el docente debe convencer al alumno de que lo que va a aprender es importante, ¿no? Es importante, le tiene que dar sentido, y él está seguro, ¿no? De que ese conocimiento se vincula con lo que él ya sabe, ¿verdad? Tiene que haber esa certeza, esa seguridad. Bien. Bueno, los tipos de aprendizaje, según Auswell, y esto fue motivo también de pregunta de examen de admisión, es el aprendizaje de representaciones, ¿no? Eh, Es algo así como que el niño, ¿no? Cuando somos pequeños, asociamos una palabra o un objeto, ¿no? De manera a veces arbitraria, a veces, ¿no? Pero es la primera forma de vinculación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un pequeño podría vincular que todas las personas que tienen cabello largo son mujeres, todas las personas que tienen cabello corto son hombres. Y si un día en el carro está viajando con su mamá, puede ver a un joven que viene con cabello largo, ¿no? ¿Y qué puede pensar él? No, mira, una nena, una niña, diría, ¿no? Y tuve una señorita con cabello corto, ¿no? Y él puede, ah, mira, mira, un joven, un niño, ¿no? Podría, porque él está vinculando esos dos, esa imagen con la palabra de manera arbitraria. Él no sabe el concepto de qué es niño, de qué es niña, ¿no? De qué es varón, qué es mujer. Pero después ya de un tiempo va a tener esa capacidad de diferenciar, ¿no? A pesar de que tenga cabello corto o cabello largo, eso no va a ser determinante, ¿no? Para decir quién es varón o quién es mujer. Eso va a ser ya otra forma, otro nivel de aprendizaje, ¿no? Entonces ya involucra un concepto, ¿no? El concepto mujer, el concepto varón, el concepto perro, el concepto gato, ¿no? Entonces cuando ya diferencia de repente un caballo de un perro, de una vaca, ¿no? Entonces, es porque te ha ido formando conceptos, ¿no? Que de alguna forma está estableciendo cuál es su cualidad, que lo diferencia de los otros seres, ¿no? Sin embargo, cuando tiene un aprendizaje por representaciones, a veces al caballo, a la vaca, al burro, igual le dice perro, ¿no? Porque simplemente asocia una imagen con un nombre. Pero ya cuando establece vínculos entre conceptos, ¿no? Puede decir ese perro es vertebrado, ¿no? Ese perro es una mascota, ese gato es una mascota, entonces ya está formando proposiciones, ¿no? Está estableciendo relaciones lógicas entre conceptos, ¿no? Ya lo puede expresar a través de ideas, ¿no? Nos ponen los ejemplos, ¿no? Eh, para entender la frase el perro es un animal, ¿no? Y en consecuencia un ser vivo tiene que manejar el concepto animal y el concepto ser vivo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Que nos permite entender esta idea. Entonces, creo que en el examen viene una pregunta con respecto a la palabra mamá y la foto de la mamá, ¿no? Entonces, los niños a veces aprenden que mamá es aquella persona que como imagen tienen inmediata de su propia madre, ¿no? De su propia mamá. Si otro niño dice, yo tengo mi mamá, a veces el niño puede decir, no, no, tú no tienes mamá, yo tengo mamá, ¿no? Y la profesora le puede explicar, no, pero todos los niños tienen mamá, ¿no? Y quizá él recién ahí entiende el concepto mamá, ¿no? Porque mamá no es solamente la persona que está en casa, que lo atiende, sino mamá es un concepto, ¿no? Que se aplica a todas las mujeres que tienen hijos. Eso es algo que él ha ido formando, ¿no? Ha tenido que formar. Todos hemos tenido que pasar por eso. ¿Sí? ¿Cómo se organiza el aprendizaje significativo? Vamos a encontrar un aprendizaje subordinado. Es acá que las nuevas ideas se hayan subordinadas jerárquicamente a las ya existentes, ¿no? Entonces la nueva idea es como un ejemplo del concepto ya formado, ¿no? Si el niño ya sabe el concepto mamífero, lo que ya sabe, eh, y solamente aprendió que mamífero es el perro y que mamífero es la vaca de repente, ¿no?
pero si le muestran otros animalitos, como el conejo, el elefante, el ratón, o quizá animales que él no conoce, lo ve por primera vez en una foto, un video o en el zoológico, y él atendiendo a sus características se da cuenta que tiene ¿no? Es una cebra, ¿no? Hembra que tiene igual, ¿no? Su ubre, sus tetillas, ¿no? Así como la vaca, ¿no? Entonces vamos a encontrar que este pequeño ya puede extender ese concepto de mamífero a otros seres, ¿no? Entonces la nueva idea es un ejemplo del concepto ya existente, ¿no? Entonces ahí se habla de un aprendizaje subordinado. Y te dice acá que es el concepto de diferenciación progresiva, ¿no? Pues va extendiendo el concepto mamífero con varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos. Entonces, la idea. Pero también puede ser el aprendizaje súper ordenado, ¿no? Donde la nueva idea, un concepto de mayor generalidad, ¿no? Acá se da lo que se llama la reconciliación integradora, ¿no? Entonces, el niño quizá ya conoce, como dice acá, ¿no? Ya conoce que es un serrucho, un alicate, un desarmador, ¿no? Él conoce a todos esos elementos por separado. Pero un día su papá le dice, a ver, hijito, pásame esa herramienta. Y el hijito le dice, papá, pero yo no veo ninguna herramienta, no sé qué es herramienta, lo que veo es un serrucho. No, pásame, el serrucho es una herramienta. Ah, ya, toma la herramienta, dice, ¿no? Nuevamente, el día siguiente, hijito, pásame la herramienta, ¿no? Ah, te pasó el serrucho, no, pásame el alicate. No, pero tú me dijiste que la herramienta era el serrucho, no, también, y el alicate es una herramienta. Un ratito, papá, explícame mejor. Serrucho, desarmador, ¿no? De alicate, son herramientas, sí, son herramientas. Primero porque se usan, ¿no? Para arreglar algo, ¿no? Tienen un uso así, ¿no? Manual. Y entonces él ahora une, reconcilia aquellos elementos que estaban separados, los reconcilia bajo el concepto herramienta. Entonces, el nuevo concepto que él aprendió es el concepto herramienta, ¿verdad? Es la nueva idea. Por eso se habla de una reconciliación. ¿Quiénes se reconcilian? Los que estaban separados, ¿no? Esa reconciliación se reconcilian bajo la forma de una nueva categoría. Es la categoría que está aprendiendo, herramienta. Bien, la otra forma como se organiza es el aprendizaje combinatorio, donde el nuevo concepto está dentro de la misma categoría, dentro del mismo nivel. No es ni superior ni subordinado, ¿no? Al concepto ya antiguo, ¿no? Acá nos dice la relación de los conceptos nuevos con la estructura conectiva ya existente se realiza sin producirse una inclusión de subordinación ni supraordenación, ¿no? Entonces, sin relación jerárquica. Entonces, el pequeño ya sabía que era un mamífero, ¿verdad? Como el perro, y le enseña pues que hay otro mamífero que es acuático, como el delfín. El concepto mamífero no está subordinándose, ¿no? Ni supraordenándose al concepto nuevo, ¿no? El concepto antiguo y el concepto nuevo están en la misma jerarquía semántica, ¿no? No es que el perro sea un tipo eh, de delfín o ¿no? de ballena, ni que la ballena ni el delfín sean un tipo de perro, ¿no? Ambos son mamíferos, están en la misma jerarquía, ¿verdad? El aprendizaje combinatorio. Bien, entonces el concepto que desarrolla Ausubel es el concepto de anclaje. Es un ancla, ¿no? Ustedes han visto en los barcos tienen su ancla, ¿no? Las embarcaciones acuáticas tienen un ancla, ¿no? Entonces un ancla es un objeto pesado que se suelta para que la embarcación no sea llevada por las corrientes del agua, ¿no? Entonces el concepto anclaje hace referencia a que los conocimientos previos que tiene el alumno sirven justamente de soporte para los nuevos conocimientos. Los conocimientos previos son los que el alumno ya domina. Ese conocimiento previo sirve de ancla, de soporte, de base para los nuevos conocimientos, ¿no? Eso es lo que...
Entonces, de repente, la profesora le pregunta a los niños si tienen un jardín, un pequeño huerto en su casa, ¿no? Imagina que sea una zona rural donde todos los niños ya tienen jardines, tienen huertos, ¿no? Tienen plantas, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser muy importante para la profesora, ¿no? Entonces le va a decir, todos han visto una planta, todos han sacado la planta de sí, yo he sacado un apio, ¿no? Yo he sacado... Entonces los niños ya saben, perejil, ¿no? Todo. Por lo tanto, ese conocimiento previo le sirve a la profesora y ella puede poner su lámina y les explica, ¿no? Lo que ya los alumnos ya saben, ¿no? Y tienen como conocimiento previo. Entonces, el conocimiento ancla, el anclaje se da sobre lo que el alumno ya conoce, ¿verdad? Pero si fuese el caso, de repente, que trata pues, de una zona urbana, los niños viven en departamentos, no conocen muchas plantas, quizá allí eh, ¿no? La profesora les puede decir a la mamá que les envíe pues un apio, ¿no? Planta, ¿no? Para que lo analicen en clase, ¿no? Para que vayan familiarizándose, ¿no? Entonces, sin embargo, acá en el ejemplo que nos ponen se ve niños que ya tienen esa experiencia previa, ¿no? Todos ellos, ¿no? Las experiencias previas con el objeto de conocimiento y los contenidos asimilados anteriormente pueden funcionar como puntos de anclaje, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, son los elementos, ¿no? Que están en la estructura cognitiva del alumno, en su memoria de largo plazo. Y ese conocimiento nuevo que yo voy a brindar se tiene que vincular con la estructura cognitiva que ya tiene el alumno, ¿no? Las nuevas ideas, nos dicen acá, conceptos, proposiciones, se pueden aprender significativamente en la medida que otras ideas, esa estructura que ya tiene el sujeto, el estudiante, funciona como punto de anclaje. Mientras más vinculado esté lo que yo voy a enseñar con lo que el alumno ya sabe, justamente sería más significativa esa enseñanza, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a estudiar otro modelo de aprendizaje que fue descubierto por Iván Pavlov, ¿no? Pavlov bueno, fue un médico, fisiólogo, eh, que realiza un experimento, bueno, que se ilustra en esta lámina, ¿no? Había eh, atado un perro, ¿no? Con unas cuerdas a esta situación experimental y estaba tratando de evaluar, ¿no? Cuál era la propiedad de la saliva del perro, ¿no? Él creía que tenía propiedades curativas, ¿no? Esa era su hipótesis. Y cada vez que le iba a dar alimento al perro, utilizaba una lata. Y ustedes han tomado el Milo, ¿no? Con una cocoa granulada, con otros ingredientes, ¿no? Azucarada también, ¿no? Es ¿no? Algo similar era lo que él tenía. Era una carne que era deshidratada y granulada, ¿no? Él tenía una especie de cucharita con la cual le daba de comer al perro. Todos los días, Pavlov se acercaba con ese recipiente, con una latita. Imagínate que es una latita verde, así como el vino. Agarraba una cucharadita de ese alimento y se lo colocaba en el hocico del perro. Y después que ya recibía la comida, el perro comenzaba a salivar y había hecho un agujero, pues, en el piel al perro que conectaba, pues, con su hocico, boca. Y mediante un conducto, pues, contabilizaba la cantidad de saliva que el perro iba segregando. Ese era el experimento, ¿no? Lo que él quería saber. Pero luego de haber repetido esto varias veces, una vez Pavlov se acerca con la lata y el perro se anticipa, o sea, la salivación del perro se anticipa al hecho de que Pavlov le coloque eh, la carne en el hocico. Pavlov se quedó extrañado porque ahora se está llenando de saliva el recipiente si todavía no le he colocado carne en el hocico. Entonces es una forma de reflejo psíquico, dijo, ¿no? Porque la sola visualización de la lata está generando en el perro la salivación. Él lo llamó reflejo psíquico, pero como él era un científico así bastante disciplinado, trató de llevarlo esto a la experimentación. Abandonó el objeto que tenía de estudio, que era analizar la saliva del perro, y comenzó a investigar por qué, ¿no? La pregunta era, ¿por qué saliva el perro al ver la lata verde, ¿no? En ese caso era el ejemplo que le estamos poniendo, ¿no?
Entonces, por eso él, ¿no?, llegó a definir el condicionamiento clásico de la siguiente manera, ¿no? Es un proceso por el cual el sujeto, el organismo, aprende, ¿no?, a responder ante un estímulo por efecto de una asociación de estímulos, ¿no? Esa es un poco la definición muy general, ¿no? Tiene que haber una asociación de estímulos, ¿no? El color verde con la carne, ¿no? Se asociaban constantemente, provocó que después con solo ver el color verde, el perro comenzó a salivar. Un ejemplo similar vino en el examen, hace mucho tiempo, ¿no? Decía, una enfermera coloca una inyección a un pequeño, ¿no? El pequeño llora, de miedo, ¿no?, por el dolor que le provoca. Después, ¿no?, cuando ve este pequeño, después cuando está en el carro viajando con su mamá a la casa, ve a una señorita que sube vestida de blanco. El pequeño ve a la señorita y se asusta y comienza a llorar, ¿no? Y de bajarse del carro. Quito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando, no? ¿Por qué no dejas que se siente la señorita acá, no? Hoy está llorando, quiere salir, ¿no? Entonces, claro, en ese caso lo que ha ocurrido es que el pequeño asoció, ¿no?, su mente de manera involuntaria, asoció el color blanco con la experiencia dolorosa. Pero cada vez que vea a una persona de blanco, va a sentir miedo, ¿no? Dolor en el brazo. Ahí, ¿no?, se produjo una asociación de estímulos, ¿no? El color blanco con la inyección que recibió, el dolor, ¿no?, que le provoca, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, fue descubierto por Iván Pavlov, ¿verdad? Y acá no dice, es el procedimiento mediante el cual un estímulo que inicialmente no provoca una respuesta determinada, en este caso el color blanco de la ropa de la enfermera, adquiere la propiedad de provocar una respuesta condicionada, en este caso adquiere la propiedad de provocar el miedo, ¿no? Ahora el color blanco provoca miedo en el pequeño, como consecuencia de la asociación de estímulos, ¿no? Como consecuencia de que se asoció la presencia del color blanco con la inyección que le colocó el pequeño. Se asociaron ambos, después de haberse asociado una sola vez, fue tan rápido este aprendizaje que a la siguiente vez, cuando el pequeño ve a una persona de blanco, le provoca miedo, ¿no? Esto puede ser. Y acá mira, hay un ejemplo, ¿no? El perrito de Eduardo, Fido, tiembla y pone la cola entre sus patas cada vez que entra a la habitación. Eh, Antonio, el hermano menor de Eduardo, quien suele jalarle la cola, ¿no? Entonces, cuando entra a la habitación de Antonio, entra pues temeroso, ¿no? Porque cada vez que entraba a esa habitación le jalaban la cola. Entonces, puede ser un ejemplo muy ilustrativo este. Bien, ¿cuáles son las características de este condicionamiento clásico? Primero, que la respuesta de salivación del perro y de miedo del niño ante el color blanco son respuestas provocadas por el estímulo. No es que el perro decida salivar y no es que el niño decida tener miedo, sino es el estímulo, color blanco, lo que desencadena en nosotros en este caso, miedo. ¿Alguna vez usted ha subido el carro cansado, de repente, quizás no con hambre, pero cansado, quizás ya comió, pero está un poquito cansado, y se recuesta, se descansa un rato en el carro, y sube alguien con un pollo a la brasa? ¿Cuál es la reacción que tenemos, no? El olor a pollo a la brasa desencadena en nosotros incluso una reacción de placer, ¿no? Cambia el estado de ánimo y comenzamos a salivar de repente. Entonces, esa respuesta de nosotros es provocada por el estímulo. El estímulo desencadena esa respuesta, ¿verdad? El procedimiento consiste pues en que el, digamos, se produce acá una asociación de estímulos, ¿no?, donde en este caso el estímulo que provoca, ¿no?, el dolor, como es la aguja, se asocia con el estímulo que es el color blanco, ¿no? Los estímulos se asocian para que después el color blanco adquiera la propiedad que tenía la aguja, de provocar dolor, de causar miedo, ¿no? Entonces, cuando dice el refuerzo se presenta siempre después del estímulo condicionado, en este caso el color blanco, ¿no?
cualquiera que sea el comportamiento del organismo, ¿no? ¿Se recuerdan que se habló en las clases de bases biológicas de un sistema nervioso autónomo y somático, ¿verdad? El somático es el voluntario y el autónomo es involuntario. Por lo tanto, en este condicionamiento clásico, el que una persona tiemble al, de repente al escuchar el ladrido de un perro o tiemble al ver una araña, ese temblor, ¿no? Ese miedo que experimenta, esa respuesta, ¿no? De ruborizarse, temblar, transpirar, no son voluntarias. Son respuestas desencadenadas por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que obedece justamente al sistema límbico, ¿no? Que va a desencadenar esas respuestas. Nosotros, ¿no? Los animales también, ¿no? Las respuestas son viscerales. ¿A qué se refiere la palabra visceral? Vísceras, ¿no? Pueden ser unas vísceras, ¿no? Ustedes han escuchado hablar cuando van al mercado, ¿no? Deme pollo sin vísceras, ¿no? Claro, tiene que sacarle los intestinos. Deme el pescado sin vísceras, señora, por favor, límpielo bien, ¿no? Las vísceras es todo lo que está dentro del organismo, ¿no? Glándulas salivales, el corazón, ¿no? También los riñones, el hígado, todo, ¿no? Todo son vísceras, ¿no? Entonces, son viscerales, respuestas viscerales por ejemplo, la transpiración, ¿no? La transpiración de miedo sería una respuesta visceral, ¿no? Involuntaria. Es involuntario, por lo tanto, y se produce la asociación de estímulo, ¿no? Estímulo neutro con estímulo incondicional. Lo vamos a ver acá en sus elementos. Bien. Entonces, para investigar este aprendizaje, Pavlov creó una situación artificial. Entonces dijo, si el perro salivaba cuando veía la lata de color verde, ahora yo voy a utilizar un estímulo que quizá el perro no ha escuchado con frecuencia, pero si lo escucha yo sé que lo va a atender, ¿no? Hizo sonar una campana que nunca el perro había escuchado, pero como era un sonido pues que llegaba al campo auditivo del perro, el perro atendía, o sea, orientaba su atención hacia el sonido, ¿no? Alguna vez tú has hecho un sonido de repente y el perro ha buscado con sus orejitas, ¿no? Con su mirada la fuente del sonido, sí, esa es una respuesta de orientación. Y ese estímulo, que es la campanita, lo llamó estímulo neutro, ¿no? Porque no provoca ninguna respuesta especial, solamente la atención. El estímulo incondicionado viene a ser un estímulo que desencadena una respuesta natural en el perro, una respuesta involuntaria, instintiva, se le podría decir, ¿no? Natural, vamos a decir, ¿no? No aprendida. Entonces, si a un perro o a un ser humano nos colocan algo dentro de la boca, sea carne, o sea una piedrita, o sea una canica, vamos a desencadenar una respuesta automática, que es la salivación. ¿Ya? En este caso, esa respuesta no la podemos controlar, ¿verdad? Si sube la temperatura de nuestra habitación, ¿qué se provoca en nosotros? La transpiración, ¿no? ¿Esa transpiración la puedo controlar? No, es algo natural. ¿Ya? Si picamos cebolla y ese humor, ese vapor de la cebolla llega a nuestros ojos, ¿cuál es la respuesta? Lagrimia. El estímulo incondicionado es aquel estímulo que va a desencadenar una respuesta natural, respuesta incondicionada. ¿Ya? Siempre asocian esa parte. ¿Ya? Importante. ¿De qué consiste el proceso de condicionamiento? En presentar de manera simultánea el estímulo neutro con el estímulo incondicionado. O sea, mientras se hacía sonar la campana y el perro estaba escuchando el sonido de la campana, le colocaban carne en el hocico al perro. Y el perro comenzaba pues a salivar, ¿no? A la vez que escuchaba la campana. Este procedimiento se repitió una, dos, ¿no? Cuatro veces, muchas veces, hasta que de pronto, con el solo hecho de hacer sonar la campana, el perro comenzaba a segregar saliva, ¿no? Comenzaba. Pues esta campana no es la misma que al principio, ¿no? Esta campana, mira, está provocando una respuesta nueva, que antes no tenía. Por eso a esta campana se le denominó estímulo condicionado, que provoca una respuesta condicionada que es la salivación. ¿Sí? En esto consiste el proceso de
condicionamiento. Bien, vamos a analizar en este momento lo que son los procesos básicos de condicionamiento clásico, ¿verdad? Eh, el concepto de extinción hace referencia a que si una persona, ¿no?, que adquirió un temor, por ejemplo, a los perros, ¿no?, y le tiene miedo a los perros porque un perro le mordió, es posible que si se somete o se contacta, ¿no?, a perros de manera constante, el miedo va a estar presente, ¿no? Porque siempre va a pasar por una casa que hay perros. Y los perros no le vuelven a ladrar y son perros tranquilos. Cada vez que pase va a sentir miedo, ¿no? Por ese lugar donde hay perros. Pero va a llegar un momento en el cual ese miedo va a ir disminuyendo hasta desaparecer, ¿no? Eso se llama extinción. Es como una persona que eh, subió al ascensor y la puerta lo golpeó y le provocó un dolor y un miedo a los ascensores. De ahí en adelante tiene miedo cada vez que sube al ascensor, pero tiene que obligatoriamente subir con ascensor porque son 8 pisos que tiene que subir. Pero quizá al cabo ya de 15 días, 20 días, el temor va disminuyendo hasta desaparecer. Y un día, pues, desaparece, ¿no? Sin embargo, lo que encontró Pablo es que a veces de manera inusitada, o sea, sin saber en qué momento iba a ocurrir, reaparecía el temor de manera espontánea, pero desaparecía inmediatamente, ¿no? Es como que la persona sube al ascensor todos los días, ya día 30, día 40 días, ¿no? Sigue subiendo, y un día de pronto le tiene un pánico al ascensor y se detiene, ¿no? Y sube con miedo. Pero al día siguiente, ese miedo desaparece. Entonces, la recuperación espontánea es entonces la reaparición de la respuesta condicionada después que esta respuesta se extinguió. Pero esa reaparición puede ocurrir en cualquier momento. No hay una regla que aparece en el momento, en el evento número 100, 105, 120, no hay regla, ¿no? En cualquier momento puede reaparecer. Entonces esta niña le tenía miedo a los perros, pero como tenía una mascota que veía todos los días, fue perdiendo el miedo hasta que de pronto un día ve al perro, ve a la mascota y reaparece el miedo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Una recuperación espontánea. Bien. También vamos a encontrar la generalización, ¿no? Entonces, la generalización consiste en que fue un perro pequeño el que te asustó. Ahora cualquier figura de perro o cualquier imagen de perro o cualquier peluche que parezca perro, que sea un perro de peluche, te va a provocar un miedo. O sea, ya no discrimina, ¿no? Que solamente los perros pequeños o los perros grandes o los perros negros o los perros de marrones, ¿no? Ahora cualquier tipo de perro, incluso una figura de un perro, incluso un peluche de un perro, te va a provocar miedo. Es una generalización. ¿Recuerdan el caso que les comentaba del niño que, ¿no?, había recibido la vacuna de una enfermera vestida de blanco, ¿no? Este niño generalizó. Ahora, cualquier persona que está vestida de blanco le tiene miedo. No solamente a las enfermeras, puede ser al panadero, al carnicero, ¿verdad? A la chica que atiende en la farmacia que está de blanco, ¿no? A cualquier persona. Entonces, ahí se llama una generalización. Entonces, por eso acá nos dice que la tendencia a emitir respuestas condicionadas frente a estímulos similares, ¿no? Al estímulo que fue condicionado, ¿no? Entonces, Melina también le empezó a tener miedo a otros perros, ¿no? Pequeños, grandes, marrones, de todo tipo de color. Y la discriminación es cuando le tenemos, por ejemplo, miedo a un tipo de perro, ¿no? Por ejemplo, a los perros de repente bulldog, ¿no? Los perros bulldog parecen, ¿no?, así enojados, ¿no? Entonces, quizá a ese perro le tengo miedo, pero a otro tipo de perros, un perro chow chow, un perro chihuahua, ¿no? Ese perro no le tengo miedo, pero sí al bulldog, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, porque he realizado una discriminación, ¿no? La tendencia a emitir la respuesta condicionada ante estímulos específicos, ¿no? Específicos. Y ese miedo no aparece ante estímulos diferentes a ese perrito en este caso, ¿no? Entonces nunca le tuvo miedo a los perros grandes, ¿no? O sea, solamente le tenía miedo a los perros pequeños, pero nunca a los perros grandes, ¿no? Una discriminación, ¿no? ¿Sí?
Vamos a ver también eh, el conductismo, es una corriente psicológica norteamericana que es fundada por John Watson, ¿no? John Watson plantea entonces que la psicología debe estudiar la conducta observable y no debería estudiar, dice, los procesos mentales, ¿no? Porque son subjetivos, todo lo subjetivo no puede ser estudiado científicamente. Eh, ¿No? Debe descartarse todo lo que haga mención a actividad psíquica interna, subjetiva, mental, ¿no? Eh, Introduce el método científico de las ciencias naturales para investigar al psiquismo, al comportamiento humano, ¿no? Entonces, él no aceptaba, por ejemplo, la palabra pensamiento, ¿no? Como algo que ocurre dentro de nosotros. Él planteaba que hay conductas, ¿no? Que evidencian que somos, que razonamos, ¿no? O sea, que tenemos inteligencia. La inteligencia no se define como algo mental, interno, subjetivo, sino como acciones inteligentes, ¿no? Conductas inteligentes, sería la idea. Cuando conoce la investigación de Pavlov acerca del condicionamiento clásico, adopta esa metodología y va un poco más allá, ¿no? Porque Pavlov lo aplicó con perros. Pero mira, Watson lo aplica con lo que viene a ser niños, ¿no? Tenía, bueno, una enfermera, ¿no? Que le ayudaba, que propone, ¿no? De que su hijito de la enfermera sea, pues, el primer ser humano que va a ser condicionado con el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿verdad? Este pequeño se llamó Albert, ¿no? Albert, el hijo de Rosalie Reiner, el cual, pues, le presentaron un conejo. El pequeño quería coger al conejo, quería jugar con el conejo y detrás de él comenzaron a provocar un ruido intenso, ¿no? Ese ruido intenso pues asustó al pequeño que comenzó a llorar, ¿no? Ya, entonces ya no agarraba al conejito. En este caso se pone ejemplo con una rata blanca, ¿no? Y como eso se repitió varias veces, al cabo ya de 3, 4, 5, 10 veces, la sola presencia del conejo o de la rata blanca generaba ya en el pequeño Albert que comenzaba a llorar con la sola presencia. Entonces, es un experimento polémico del cual hay fotos, hay incluso videos, que pues en la actualidad no sería permitido, ¿no? No sería aceptado, ¿no? Ciencia actual. Y lo vamos a ver en este esquema, ¿no? Al inicio, pues el ratoncito blanco era un estímulo neutro que solamente provocaba en Albert la curiosidad, la atención. ¿No? Y el ruido intenso, ¿no? De un metal, ¿no? Desencadenaba la respuesta natural, pues, de Albert de llorar, del miedo, el susto, el llanto, ¿no? ¿En qué consistió el condicionamiento? Justamente en presentar en forma simultánea, ¿verdad? El sonido intenso del metal con la rata blanca, ¿no? De forma simultánea. Y la respuesta de Albert fue mirar a la ratita y comenzar a llorar, ¿no? Por el ruido intenso que estaba provocándose delante de él, ¿no? Después de repetir esto varias veces, la sola presencia de la ratita blanca desencadenaba la respuesta del llanto, del miedo de Albert, ¿no? Y la ratita blanca que vemos aquí al final ya no es la misma que la del principio, ¿no? Sino es una ratita que adquirió una propiedad, la propiedad de desencadenar una respuesta que antes no provocaba. Por lo tanto, al estímulo ratita que adquirió esa propiedad se le llama estímulo condicionado y la respuesta del Albert, ¿no? De llorar ante este ratoncito es la respuesta condicionada, ¿no? La respuesta aprendida, ¿verdad? Entonces, esto permite explicar muchas conductas que tenemos. De repente, como les decía, cuando vemos la palabra Norquis, de repente es una pollería, ¿no? Que quizá muchos han asistido a esa pollería. Ya el solo color o la palabra Norquis puede desencadenar en nosotros la salivación o el apetito o la gana de comer pollo, ¿no? La palabra Norquis sería entonces un estímulo condicionado, ¿no? Que ha sido asociado varias veces
pues con el comer el pollo, ¿no? Por esa razón, no es casual que cuando tú vas a una pollería, no, que cualquier pollería te ponen, ¿no? Como un individual, un papelito, ¿no? Un papelito ahí con la palabra Norque y varios pollitos ahí, ¿no? Entonces los niños comienzan a jugar, entonces ya niños, adultos están asociando justamente el color de la palabra Norquis, el nombre de Norquis, con el deleitarse con el pollo, ¿no? Y ahora después ya con la sola visualización de esa marca puede desencadenar en nosotros el apetito. Bien, eso viene a ser entonces este modelo planteado por Watson, John Watson, que funda el conductismo. Bien, acá tenemos una bibliografía, todos estos libros que se ubican acá se pueden encontrar en línea, en internet, ¿no? La mayoría de libros. Se puede, si le interesa, ¿no? Algún concepto, alguna idea, puede buscarlos en esta bibliografía que se ha utilizado para este caso. Eh, en todo caso, este sería ya el fin de este capítulo. Estudié bastante. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la práctica dirigida.